Lo que más despertó mi curiosidad fue que ni siquiera las cucarachas y los ratones entraban en esta habitación. Tal vez no se atrevían. ¿Es posible que los humanos tengan una mayor tolerancia a la suciedad que las alimañas? Eso es lo que me vino a la mente la noche del 1 de octubre de 2012, solo 2 días después de mi arresto. Los pensamientos aún me atormentan aquí en Nueva York, a miles de kilómetros de esa horrible celda de prisión. Había anticipado el momento de mi arresto años antes de que ocurriera. Estaba seguro de que terminaría siendo encarcelado, pero aún no podía imaginar cómo ni dónde. Este libro ofrece una visión general de la revolución siria y una memoria de mis propias experiencias como periodista sirio y activista de derechos humanos. Incluyo una gran cantidad de información sobre el gobierno del Estado Profundo. Cubro el periodo anterior a la revolución, cómo comenzó, cómo se transformó en una guerra religiosa, cómo el EI tomó el control de Raqqa y lo que sucede en las prisiones sirias. Muestro cómo era realmente la vida en Siria. Finalmente, describo los sueños de los activistas sirios y cómo trabajamos para realizar esos sueños. Assad y yo, mezcla biografía personal e historia nacional. Es una descripción de la revuelta siria y del régimen asesino contra el que luchó. Soy el primer periodista sirio en cubrir los eventos de la revolución siria en Siria. Este es mi informe de los años después de la catástrofe en mi país. He presentado detalles sobre la seguridad, la economía y la penetración iraní en el Estado Profundo que llevó a la guerra civil siria. Las líneas de este libro presentan la realidad del Estado Profundo de Assad, tanto el padre como el hijo, ya que delimita los poderes regionales e internacionales. La máquina de propaganda, junto con la militarización de la sociedad siria, produjo una paranoia generalizada hacia el pensamiento libre liberal y condujo a una hostilidad infundada hacia los judíos y los estadounidenses. Esto se ilustra con mis ejemplos personales en el libro. Instilar el miedo y la sospecha entre los sirios eran las armas utilizadas por el régimen de seguridad sirio para desgarrar la sociedad. Así, el gobierno pudo destruir la vida civil, social y política. Esto finalmente condujo al estallido de la revolución siria en marzo de 2011. Estas importantes etapas de la historia siria se revisan en Assad y yo, basándose en mi testimonio como uno de los principales activistas del movimiento civil sirio en la época de Bashar al-Assad. La autoridad de Assad prohibió mis libros, empujándome a desafiar al régimen, pasando de la ficción al periodismo de investigación y al activismo civil a favor de la democracia en mi país, en 2001. Las actividades documentadas en Assad y yo ofrecen una visión clara de la historia reciente de Siria y explican por qué las autoridades sirias intensificaron los llamados a la seguridad en mi contra después de cada artículo que escribí, hasta que una decisión de arriba me impidió viajar al extranjero, lo que duró más de 2 años y medio. El libro luego se dirige al origen de la revolución, presentando datos por primera vez en los medios. Los lectores conocerán los detalles de la opresión física y psicológica que sufrí cuando desafié a las autoridades sirias y cuando lean las torturas y abusos de los detenidos dentro de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, una de las prisiones más feroces y aisladas de Siria. En los momentos de dolor dentro de la prisión, no puedes evitar reírte de algunas de las historias que cuentan los detenidos, porque son historias que ilustran la verdadera identidad de la fisura sectaria sunita alawita en Siria, que la autoridad siria ha explotado para transformar la revolución siria en una revolución religiosa. Tengo la libertad de contar estas historias como un escritor no religioso de origen cristiano. Después de mi liberación de prisión, los problemas administrativos contra mí en Siria no cesaron. Al contrario, estos problemas se destacan en Assad y yo como una comedia burlesca, demostrando la burocracia kafkiana en todas las instituciones administrativas sirias. La comedia continúa durante varios meses hasta mi vuelo al Líbano y mi trabajo allí para apoyar la revolución siria en la prensa libanesa, lo que llevó a Hezbollah, el partido libanés que apoya al régimen sirio, a imponer restricciones a mis actividades y finalmente a obligarme a huir del Líbano a los Estados Unidos, convirtiéndome en un escritor y periodista exiliado de 2 países. Assad y yo está lleno de diálogos entre yo y figuras clave de la revolución siria. Entendemos la influencia del sectarismo en los individuos y grupos sirios,
especialmente cuando estas conversaciones están relacionadas con los resultados de la investigación que realicé durante mi trabajo de campo en Siria. Esto expone los mecanismos de producción del pensamiento extremista y su explotación para proteger la autoridad contra el cambio. Muestra cómo el régimen sembró el caos en el mundo a través de organizaciones terroristas. Assad y yo sale 10 años después del estallido de la revolución siria y la victoria de al-Assad por tercera vez en las elecciones sirias de 2021, en las que más de la mitad del pueblo sirio no participó. Retrasé la publicación de Assad y yo durante años debido a mi miedo por el destino de los nombres mencionados en el libro y debido a la sensibilidad de la nueva información basada en los medios en mis informes de investigación que realicé secretamente en territorio sirio.